Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, ya se van incorporando algunos alumnos. Hoy entonces vamos a ir vamos a terminar la sesión 2, o sea, el módulo 2 del curso, y después vamos a completar con gestión de la innovación, que es el tercer módulo y es el módulo que le da el título a este curso. ¿Ok? Entonces, en la clase anterior vimos órdenes de acceso abierto y órdenes de acceso limitado. Esta teoría de Douglas North, con lo cual lo que quería ilustrar con este enfoque es cuán importante es entender los contextos, ¿no? Que la tecnología no está aislada, que la innovación y los procesos de innovación no ocurren de manera aislada a los contextos en los cuales ésta se lleva a cabo. Es un conjunto de actores, de organizaciones, de instituciones, de regulaciones, ¿no? Todo ello contribuye a generar un ambiente, en algunos países mejor y en otros peor, para que se puedan llevar a cabo actividades de desarrollo científico-tecnológico. En la clase anterior entonces vimos estos órdenes de acceso abierto y limitado, dijimos que el básico que eh, configuraba la teoría de North era la competencia por recursos, por rentas, y que se establecían diferentes niveles, ¿no? Hablamos de órdenes de acceso limitado frágiles, después vimos básicos, después vimos maduros, la etapa de transición, ¿no? Para después pasar a los modelos o los órdenes de acceso abierto. Y finalmente concluimos que de acuerdo al tipo de orden que se configura, podemos tener ambientes donde hay más estabilidad, más predictibilidad, donde el riesgo disminuye, hay mayor capital social, es decir, mayor stock de confianza entre los actores, y que eso permite que la innovación o los procesos de innovación sean más, más fluidos, más frecuentes, más exitosos. Dentro de esa clase también voy a tocar, o correspondiente a ese módulo, que es la parte de contexto, vamos a ver un poco de lo que son los sistemas de innovación. Los sistemas de innovación son también no califica como teoría en la medida en que no es un cuerpo de ideas completamente desarrollado, es un poco más abstracto, pero es un concepto que se ha aplicado, vamos a decir, desde mediados de la década del 90 en los países desarrollados y que acá en el Perú también ha sido tomado como ejemplo para desarrollar o implementar lo que se conoce como el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, el famoso SINACIT, ¿no? El gobierno peruano, al igual que otros gobiernos en el mundo, han hecho uso de este concepto para tratar de organizar un sistema público y privado que organice mejor a las instituciones que la componen, que asigne mejor los recursos con los cuales se cuentan para poder generar un mayor output de productos científicos y tecnológicos y también servicios. Este concepto de sistema de innovación en realidad nace en 1987 con un libro que escribe un académico inglés que se llama Christopher Freeman. Christopher Freeman hizo un estudio de caso, escribe un libro sobre el Ministerio de Industria y Tecnología del Japón. Y tomando este caso, ¿no? Del Ministerio de Industria de Japón, Freeman pasa a explicar cómo aparte este ministerio interactúa con una serie de organismos públicos y también empresas privadas japonesas para generar un entorno que es conducente a la innovación. Teóricamente, el primero en sistematizar esta idea es el académico danés Bent Ake Lundvall, ¿no? Creo que pertenece a la Universidad de Aarhus, efectivamente, no, perdón, Aalborg, de la Universidad de Aalborg. Y lo que hace este autor danés es concebir este sistema al que él le llama en estas economías, lo más importante no es no son los recursos económicos, no son los recursos tecnológicos, sino que en el centro de este modelo de innovación lo que tenemos es el conocimiento. De hecho, él le llama a estos sistemas sistemas de economía, ¿no? O sistemas económicos de aprendizaje. Entonces, Penta Lundvall lo que hace dice, estos sistemas de innovación en realidad están compuestos por empresas del sector público, empresas del sector privado, organismos públicos, industria, universidades, está hablando de fundaciones e incluso organizaciones
que en las ciencias sociales se llaman organizaciones de la sociedad civil. Estas organizaciones de la sociedad civil no son organizaciones ni públicas, es decir, no pertenecen al Estado y tampoco son empresas privadas. Vienen a ser organizaciones como, por ejemplo, clubes de fútbol, iglesias, asociaciones de padres de familia, tipos de organizaciones que no se benefician o que no recurren a fondos del sector público, pero que tampoco tienen fines de lucro desde el sector privado. Y él habla de esta malla ¿no? de esta malla de organizaciones que van teniendo interacciones y que eso va permitiendo que se vayan organizando y que vayan generando outputs de innovación. Otro autor importante en este campo es Richard Nelson, de los Estados Unidos, ¿no? Y en el caso de Richard Nelson también acuña el concepto de sistema de innovación, pero lo hace desde un prisma mucho más estadounidense. El enfoque de Lundvall es un enfoque de capitalismo más estatal, como es propio de un país como Dinamarca, donde tienes un modelo capitalista, pero tienes un modelo capitalista donde se permite el desarrollo de la empresa privada, hay ciertos beneficios e incentivos para las empresas privadas, pero el Estado interviene un poco más, por ejemplo, cobrándoles más impuestos. Y esos impuestos después son redistribuidos para proveer servicios y bienes públicos. En el caso de Nelson, Nelson toma otro enfoque en cuanto al modelo capitalista. Es decir, él también dice, este sistema de innovación está compuesto por empresas, industrias, organismos públicos, las mismas instituciones que había mencionado Lundvall, pero el enfoque de Nelson es un enfoque más hacia el emprendimiento, es un enfoque más hacia la generación de capital, que es una cuestión muy, muy estadounidense. Ya pasados unos años hay otro autor, un autor sueco que se llama Charles Edquist, y Charles Edquist perfecciona los modelos tanto de Lundvall como de Nelson y desarrolla una teoría de sistemas de innovación más completos. ¿Ok? Ahora, ¿qué son los sistemas de innovación? Más allá de la parte teórica, lo que les he explicado es simplemente para cultura general. ¿Qué son los sistemas de innovación? Nuevamente, apelamos a los contextos, ¿no? Son todos los factores políticos, sociales y económicos que influyen en la generación, difusión y adopción de innovaciones. Es decir, toda aquella organización o, vamos a decir, marco regulatorio que se oriente hacia la generación, difusión y adopción de innovaciones constituye un sistema de innovación. Ahora, las innovaciones no son solamente productos, no solamente estamos hablando de productos en la innovación, sino que también tenemos servicios innovadores. Y una tercera pata vendría a ser procesos. Entonces, cuando pensemos en innovación, no solamente pensemos en productos, bienes físicos, sino que también pensemos en servicios y en procesos. Por ejemplo, procesos industriales, ¿no? El lean production, ¿no? De las empresas automotrices, en el caso de Toyota, que tiene un sistema muy, muy establecido, es un sistema, es un proceso de innovación, un proceso de industria muy innovador. Cuando hablamos de sistemas, tenemos que pensar ya términos, vamos a decir, menos abstractos para tratar de estructurar esta idea de sistemas. ¿Qué es un sistema? ¿O qué configura un sistema? Un sistema está compuesto por actores, ¿ok? Los actores o los agentes de ese sistema, las interacciones entre esos actores y las instituciones que regulan esas interacciones. ¿Ok? Entonces tenemos agentes o actores que están, ¿no? en diferentes partes, que son empresas, industrias, organismos públicos, cómo se relacionan, es decir, sus interacciones, y qué marco regulatorio, qué reglas de juego existen para regular esas interacciones. Por lo tanto, estamos hablando de tres componentes de un sistema de innovación. ¿Qué son las instituciones? Este es un punto importante. Hay una confusión siempre muy común en la cual se reemplaza o se sobrepone el concepto de organización e institución. Cuando hablamos de una organización, hablamos, por ejemplo, del Ministerio de Educación, o hablamos del Club Universitario de Deportes, o hablamos de un colegio, son organizaciones. Las instituciones son, para ponerlo en términos sencillos, las reglas de juego. Las organizaciones son los actores y las instituciones son las reglas de juego.
Recurro también a Douglas North para tratar de definir mejor o con mayor claridad el concepto de institución. Ya les dije que son las reglas del juego, cómo interactúan, ¿no? Cómo pueden interactuar mediante esta regla de juego los diferentes actores del sistema. Y según North existen dos tipos de instituciones, las instituciones formales y las instituciones informales. ¿Cuáles son las instituciones formales? Aquí estamos hablando de las leyes, los decretos, las normas, estamos hablando de, no sé, todas las regulaciones que pueden venir tanto del sector público como del sector privado. ¿Ok? Y estas reglas, estas leyes, normas, lo que hacen es regulan el comportamiento o influyen sobre el comportamiento de los actores de un sistema mediante mecanismos de incentivos y desincentivos. Eh, Me dice, ok, ahorita te lo mando. Perdón, me escribe un alumno que no puede ingresar al Zoom. Denme, por favor, un momento para compartir el link. Ah, a ver, lo voy a... Perdónenme, ahorita voy a... Denme un segundo, por favor. Me dice Renato si hay grupo de WhatsApp. No, no hay grupo de WhatsApp. A ver, share invite, copy meeting link. Aquí nos vamos. Un segundito, chat. Y ¿dónde me escribió este alumno? Dios. Javier. Aquí está. Listo. Ok, ya estamos. Perdón. Mil disculpas. Bueno, entonces, les decía que estas instituciones lo que hacen es regulan el comportamiento de los agentes y en el caso de las instituciones formales lo hacen a través de mecanismos de incentivos y desincentivos. Por ejemplo, las leyes. Si nosotros estamos en un lugar público, ¿no? Hay una ley que prohíbe fumar en lugares públicos. Si uno se prende un cigarro en ese lugar público, el desincentivo va a ser que el Estado va a venir y alguien te va a cobrar una multa. Si no quieres pagar esa multa, bueno, el Estado tiene la capacidad de sancionar tu no pago, es decir, puede venir la policía y te pueden meter preso, te pueden hacer problemas. Entonces, aquí el desincentivo es claro, es si fumas, pagas una multa. Por lo tanto, esa regla, esa norma lo que hace es regula o influye sobre mi comportamiento para que yo no fume. Y lo que hay detrás es la capacidad que tiene este aparato estatal para ejercer o para sancionar esa normativa, ¿no? Puede haber cosas mucho más graves. Por ejemplo, si alguien comete un crimen y asesina a otra persona, el desincentivo claramente es 35 años de cárcel, 40 años de cárcel, incluso pena de muerte. También puede haber incentivos, no todo es negativo. Por ejemplo, si pagas a tiempo, ¿no? O si pagas tus arbitrios con anticipación, la municipalidad te da un descuento del 15%. Bueno, ahí lo que te están diciendo es si pagas temprano, el incentivo es que te vamos a descontar del monto total, te vamos a descontar una parte para que puedas tenerla para ti. Entonces, a eso nos referimos cuando estamos hablando de instituciones. Y se van dando cuenta, en este caso las instituciones formales, cómo mediante estos mecanismos de incentivos y desincentivos van a regular el comportamiento de los agentes o actores del sistema. Hay otro tipo de instituciones que son las instituciones informales. Aquí no estamos hablando de normas, de decretos, leyes que son escritas en códigos formales, que son publicadas y que son de cumplimiento obligatorio. No, las instituciones informales hacen referencia a las tradiciones, a la cultura, a las costumbres, a los hábitos de las comunidades, de las sociedades. Por ejemplo, no hay llegar tarde es una institución en el Perú, juntarse en una reunión de negocios a almorzar, ¿no? Es una costumbre. No es que exista un Estado que si no vas a almorzar para una reunión de negocios vas a ser sancionado por eso. Pero probablemente el cumplimiento se realice de otra manera, ¿no? Si es que no vas, obviamente es un desaire para la persona que te invita y eso podría servir como desincentivo porque no se cerraría tu trato.
Puedes tener, vamos a decir, diferentes mecanismos, ¿no? En la sierra, por ejemplo, las divisiones entre hombres y mujeres, ¿no? En las comunidades, los hombres en una parte, las mujeres en otra parte, o cuando quieres distinguir entre mujeres solteras y casadas, unas van a tener ciertos, ¿no? En sus sombreritos, unas van a tener una flor en el sombrero, eso va a decir, significa que están solteras, y si tienen dos florecitas, significa que están casadas. Entonces, ¿cuál es la institución? Ahí es el de las flores. El desincentivo es que ya sabes que si te estás metiendo con una mujer que tiene dos florcitas en el sombrero, te estás metiendo en problemas. No va a ser el Estado el que va a sancionar el tema si es que tú cometes el error, ¿no? De tratar de enamorar a esa mujer, sino que la propia comunidad va a hacer justicia popular. Bueno, la idea es clara entonces. Tienes mecanismos de incentivos y desincentivos en entornos formales e informales que regulan el comportamiento de los actores. Las organizaciones, entonces, son la segunda parte o la segunda pata de este sistema. Son las estructuras formales, ¿no? Estas estructuras son creadas con un fin o un propósito explícito. ¿Para qué creas una empresa? Para generar ingresos. ¿Para qué creas una iglesia? Para que la gente rece. ¿Para qué creas un club de fútbol? Para, no sé, para generar el deporte y que las familias se fortalezcan. No lo sé. Pero todas las organizaciones siempre son formales, tienen una estructura, hay una organización dentro de ellas y tienen un propósito específico. ¿Ok? Entonces, organizaciones, instituciones e interacciones entre estos actores son los que forman el sistema. La función de ese sistema, generación, difusión y adopción de innovaciones. Ahora, que, vamos a decir, dentro de la abstracción de este concepto, de esta idea de sistemas de innovación, de todas maneras hay elementos que son positivos. Es una aproximación conceptual que ha permitido a gobiernos de diferentes países, mediante políticas públicas y paquetes legislativos, tratar de estructurar sistemas de innovación para mejorar su producción en bienes y servicios y procesos creativos y de bajo costo. Las fortalezas de este enfoque, el primero es que el énfasis no es en lo económico, el énfasis no es en lo tecnológico, sino en el conocimiento. El modelo de sistemas de innovación pone el tema del conocimiento al centro. De hecho, se habla también de economías de aprendizaje. ¿Qué otro enfoque tiene? Tiene un enfoque amplio, holístico, ¿no? Amplio, holístico, complejo, integrado. Va a tomar cuestiones de la tecnología, pero también va a recurrir a la historia, va a recurrir a las ciencias políticas, a las ciencias económicas, para tratar de hacer sentido de este marco teórico o conceptual dentro de cada país. Hay otro enfoque también que es, vamos a decir, la innovación en este caso no es vista como un proceso lineal, sino que es un proceso multidimensional, ¿no? Donde tiene mucho énfasis, donde se hace mucho énfasis en las interacciones. Y estas interacciones, ¿cómo se determinan, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones se forman entre los diferentes agentes? Si hay agentes que tienen más poder que otros, cómo esas posiciones de poder influyen sobre eh, los que no tienen ese poder, cómo se generan entonces, por ejemplo, ¿no? Las organizaciones de carácter económico, cómo se producen las actividades transaccionales en una economía de la innovación, etcétera. Así que ese es otro enfoque positivo del sistema de innovación y finalmente el énfasis en el rol de las instituciones. Para los sistemas de innovación, el aspecto institucional es clave, es decir, qué marcos normativos, formales e informales, están regulando esos comportamientos. Ahora, los sistemas de innovación se pueden ver desde una perspectiva muy abstracta, pero les podemos poner apellidos, ¿no? Para tratar de especificar a qué nos referimos. Puede haber, por ejemplo, sistemas de innovación que tienen un enfoque geográfico o espacial. Y aquí estaríamos hablando de sistemas nacionales de innovación, es decir, a nivel de países. Pero también podríamos hablar de sistemas regionales de innovación, que también existe toda una literatura académica sobre este tipo de sistemas. Ejemplos concretos, los famosos clústeres tecnológicos. Cuando hablamos de Silicon Valley, bueno, ese es un sistema regional de innovación. Cuando hablamos del sistema de innovación chino, bueno, ahí estamos hablando a nivel nacional, etcétera, etcétera.
También otro criterio que podemos aplicar para este sistema de innovación, que no sea de carácter geográfico o espacial, es uno de enfoque sectorial tecnológico. ¿Qué significa esto? Podemos conceptualizar los sistemas de innovación según el ámbito en el cual ese sistema se está orientando, ¿no? El académico que desarrolló este enfoque es el italiano Franco Malerba, de la Universidad Bocconi en Italia. Franco Malerba descubrió, sí, existe este enfoque geográfico espacial, es cierto que existen sistemas de innovación nacional o regional, pero también podemos hablar de sistemas tecnológicos de innovación, es decir, los sistemas del sector agrícola son distintos a los del sector automotriz, o son distintos al sector químico, al del petróleo, o al de las partes, plásticos, etc. Entonces, Malerba tiene el mérito de incorporar en el enfoque del sistema de innovación vamos a decir, un matiz tecnológico, especificar en qué rubro se desarrolla, ¿ok? Así que ahí tenemos ese enfoque de Malerba. Y finalmente, también podemos aplicar sistema de innovación en términos de actividades. No importa ese cuadrito, no es importante para los efectos de esta clase. Lo que sí quiero que tengan claro es entonces el concepto de sistema de innovación, los componentes, actores, instituciones, interacciones, para qué funciona o para qué sirve, generar, difundir, adoptar innovaciones, cuáles son sus ventajas. No es una teoría, es un conjunto de conceptos, pero toma en cuenta la historia, toma en cuenta el marco político, toma en cuenta el marco económico y puede caracterizarse en algo geográfico, en algo sectorial o en términos de actividades. Con eso yo estoy contento y no necesito más. Esta es una caracterización de un sistema de innovación. Ya subí las diapositivas, así que pues, si quieren ver, pueden, ¿no? Pueden un sistema nacional, perdón, este es un sistema nacional de innovación. Ojo, hay algo que tienen que tener claro en general para otras cosas. El hecho de que esta sea una caracterización de un sistema nacional de innovación no significa que sea la única o que sea la correcta. Esta es una forma de interpretar el Sistema Nacional de Innovación. No tienen nunca que aprenderse estas cosas de memoria, porque otro autor va a venir y va a decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Mi sistema de innovación yo lo voy a conceptualizar de esta manera. Lo que sí tienen que tener claro es cuáles son los bloques que construyen ese sistema. Y a partir de esos bloques, ¿no? Instituciones, organizaciones y sus interacciones, ustedes pueden ir mapeando, identificando y ustedes también pueden construir su propio sistema de innovación a nivel nacional. Ese es un enfoque regional, tampoco les voy a pedir ¿no? Que se lo memoricen. Aquí, por ejemplo, una diferencia entre el sistema nacional y el sistema regional es que a nivel nacional las instituciones públicas son muy importantes, los ministerios, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo, pero los sistemas regionales, es decir, un nivel meso geográfico, a nivel medio geográfico, aquí probablemente son más importantes las universidades, los centros de investigación, las industrias. Entonces, dependiendo del nivel, ¿no? Uno puede determinar qué organizaciones y qué tipo de interacciones e instituciones son más importantes para ese sistema en particular. Después tenemos esto olvídense, esto no va a ser relevante. Y aquí, bueno, simplemente decir que la innovación como tal, o lo que recoge este tipo de enfoques teóricos es el carácter sistémico de la innovación, ¿no? El carácter holístico, ¿no? Que no solamente es un fenómeno aislado, donde puedes establecer, vamos a decir, relaciones o interacciones simples, sino que es un fenómeno que va cambiando constantemente, que es dinámico, que tiene asimetrías de poder, es decir, relaciones entre quienes son más fuertes y menos fuertes. Ahí nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, ¿no? De que dependiendo de la posición de poder que tenga un actor en un determinado sistema, es que puede imponer condiciones sobre otros. Por ejemplo, empresas que son muy, muy fuertes y que pueden, debido a ese poder que tienen, ¿no? Casi monopsónico, esto quiere decir poder casi exclusivo de compra, pueden ellos determinar unilateralmente el precio de compra de un producto. En la teoría económica te dicen sí, son las... Adelante, Sebastián. Profesor, buenas tardes, disculpe la interrupción. Una No, adelante, consulta. dile. Dale. ¿Qué diferencia tendría
el término de mejora continua con el término de sistema de innovación? Bueno, que la mejora continua es un proceso. El sistema de innovación vendría a ser más una estructura. Entonces tú podrías tener procesos de mejora continua en un sistema de innovación. Esa creo que sería la diferencia más clara. Cuando haces alusión a un sistema, estás tratando de estructurar o de escribir una estructura. Cuando hablas de mejora continua, lo que estás tratando es, o estás explicando un proceso que tiene un propósito determinado. En este caso, ese proceso de mejora continua podría ser parte de un sistema de innovación. No sé si quedó claro. Sí, pues quedó claro. Gracias. Per- Perfecto. Bueno, entonces, tienen que verlo el proceso de innovación como un proceso holístico, ¿no? Un proceso integral, un proceso multidisciplinario, multidimensional, y que todo esto, si es que lo complementamos con la clase anterior, está determinado por contextos políticos, económicos, sociales, culturales e históricos. ¿Ok? Así que aquí vamos a dejar el tema del sistema de innovación, no necesito profundizar más aquí. Eh, Vamos a pasar a la siguiente clase ya, o sea, lo que vendría a ser la sesión 3. Por favor, siéntase con toda la confianza, así como lo hizo Sebastián de preguntar, ¿ok? Vamos a ir con share. Aquí estamos. Browse my computer. Y pum, listo. Entramos entonces a la tercera, o la tercera sesión, que de hecho le da el nombre a este curso, que es Gestión de la Innovación. Y en esta clase vamos a ver dos aspectos. Vamos a ver el proceso de gestión de la innovación, es decir, hay autores que dijeron, bueno, la innovación hay que gestionarla, entonces todo el mundo andaba, pero ¿cómo lo hacemos? Y estos autores que vamos a tocar, lo que hicieron fue sistematizar, ¿no? Una serie de procedimientos y dar una serie de recomendaciones. De hecho, escribieron un libro, se llaman Joe Tidd y John Besant, son académicos británicos. Ellos escriben un texto que de alguna manera sirve como un manual para las empresas para tratar de gestionar su proceso de innovación. Pero antes de eso, antes de entrar al proceso de gestión de la innovación, creo que es importante que ustedes entiendan o conozcan un poco más sobre cómo se pensaba o se imaginaba la innovación con el paso del tiempo. El concepto que tenemos de innovación hoy es muy distinto al que se tenía hace 50, 60 o 70 años. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué vamos a ver eso? Porque en la medida que ustedes vayan repasando, ¿no?, históricamente la evolución de la comprensión de este concepto, cuando ustedes lleguen al día actual, van a ver que hay elementos del pasado que podrían incluso ser traídos de vuelta para mejorar los procesos de innovación actuales. Vamos a ir, o vamos a empezar, ¿no?, con, en términos sencillos, cómo se pensó la innovación a lo largo de los últimos 70 años. Y para eso vamos a recurrir a un trabajo de otro académico británico, Roy Rothwell, un académico de la Universidad de Sussex, en el sur de Inglaterra, del SPRU, el Science Policy Research Unit, que es uno de los centros de innovación más importantes a nivel mundial. Ahorita ustedes van a ver ese cuadro, no se preocupen, este primer cuadro como que no va a tener mucho sentido, pero a medida que vaya explicando cada una de estas generaciones, a ustedes les va a quedar claro por dónde vamos yendo. Roy Rothwell lo que hace es toma, ¿no?, hace un análisis de los procesos de desarrollo industrial en los países, sobre todo en vías de desarrollo, y él categoriza diferentes generaciones, ¿no?, que son diferentes momentos en la historia donde las empresas, las grandes industrias, los gobiernos tenían una concepción específica de la innovación o de la ciencia y la tecnología, y a partir de esa comprensión diseñaban políticas públicas o generaban marcos regulatorios para tratar de cumplir los propósitos de ese sistema según la comprensión que tenían de la innovación. Rothwell habla de primera y segunda generación, ¿no? Vamos a empezar mediados de los 50, más o menos, ahí vamos a ir detallando los otros modelos.
a los cuales él llamó modelos simples y lineares, ¿ok? Science Push y Market Pull. Science Push significa que la ciencia empuja, ¿ok? Esto es desde el lado de la oferta. Y Market Pull es el mercado jala. Esto es del lado de la demanda. Nuevamente, tranquilos, yo sé que ahorita no tiene mucho sentido, pero es importante que lo tengan para cuando yo empiece a explicar, va a venir y va a saltar y se les va a grabar mucho mejor. Después habla de una tercera generación, Rothwell, donde habla de o propone el famoso modelo acoplado, el modelo de una modelo de innovación de cuarta generación, que es el modelo paralelo, y el modelo de quinta generación, que es el modelo sistémico integrado. ¿Ok? Entonces, Rothwell habla de estas 5 generaciones y cada una de ellas va a tener ciertas características. Vamos a ir al modelo de innovación de primera generación, ¿ok? Que planea Rothwell. Science Push, así le llama. Rothwell dice, en esta época, en los 50 hasta mediados de la década de los 60, en los países desarrollados, es decir, en Estados Unidos y Europa, lo que primaba era este enfoque de la innovación como un modelo lineal de Science Push. ¿Qué significa esto? Según Rothwell, en esa época, lo que hacían las empresas o los gobiernos o las empresas públicas era recurrían a la ciencia. La ciencia les daba, vamos a decir, los insumos. A partir de esos insumos científicos, las empresas públicas o privadas diseñaban algún producto, ¿no? Mediante también aplicada la ingeniería, diseñaban un producto, después del diseño pasaban a fabricarlo, una vez que lo fabricaban pasaban a difundirlo mediante marketing y después llegar al público a través de las ventas. Esta época de Science Push, ¿no? La ciencia empuja, por eso les digo, la ciencia empuja desde el lado de la oferta. El que te está ofreciendo el producto o servicio es el que está liderando este proceso. ¿Por qué? Porque toma la ciencia, diseña, fabrica, difunde y vende. Esta época de los 50 y los 60 es una época importante en la historia. Es una época donde se inicia este proceso, este conflicto llamado la Guerra Fría, ¿no? Que se da entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. La década de los 50, vamos a decir, la Segunda Guerra Mundial acaba en 1945, en el año 1944, vamos a decir, en Bretton Woods, que es un lugar en los Estados Unidos, se juntan diferentes líderes mundiales, crean el famoso Banco Mundial, crean el famoso Fondo Monetario Internacional y también las Naciones Unidas en 1948. ¿Para qué? Para tratar de evitar que el mundo caiga en nuevas guerras como la primera y como la segunda. Entonces, una vez que acaba la Segunda Guerra Mundial, surgen dos grandes potencias. Por un lado, los Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Y por qué se habla de una guerra fría? Porque si bien estos países no pelearon directamente, lo que hicieron fue mantener un conflicto geopolítico, ¿no? Trataban de colonizar ideológicamente a los diferentes países para tener mayor influencia en el mundo. Es un periodo donde hay un gran desarrollo científico y tecnológico. El primer satélite que se lanza a la Luna, el Sputnik, el perfeccionamiento, lamentablemente, de las armas nucleares, la proliferación de armas nucleares, el desarrollo de industria militar o de tecnología militar. Y noten entonces por qué es importante conocer el contexto. Porque esta carrera, ¿no?, armamentista espacial entre estas dos potencias puso a la ciencia en el corazón de todo. No había que consultar, los gobiernos eran los que lideraban los procesos de innovación en colaboración con las empresas, pero era una prerrogativa principalmente de los gobiernos. Por eso es que se habla de Science Push. No se le consulta mucho a los consumidores. No, no, no. Nosotros sabemos qué es lo que hay que hacer, tenemos la ciencia, vamos a producir y vamos a ver qué le gusta a la gente. Obviamente esto empieza a cambiar, ¿no? A partir de mediados de los 60, lo que Rothwell dice es un modelo de segunda generación, que él llama market pool. Market pool significa el mercado jala, es decir, ya estamos hablando desde el lado de la demanda, ¿ok? Desde el lado de la demanda, de mediados de los 60 a mediados de los 70. ¿Cuáles son entonces las características de este modelo de segunda generación de innovación? Ya no es la ciencia, ¿no? Ya no parten los organismos públicos o las empresas públicas y privadas
con la ciencia, sino que acá lo primero que hay que ver es las necesidades del mercado. Es decir, la gente, los consumidores empiezan a tener una mayor voz. ¿Qué pasa si en las industrias o las empresas producían o ofrecían productos y servicios que la gente no quería? Simplemente no se compraban. Y así fue como las empresas empezaron a aprender que no pueden determinar unilateralmente, no le pueden empujar la ciencia, no le pueden empujar el producto al consumidor, sino que tienen que ver que el consumidor, que ¿no? El cliente al final ejerza sus preferencias y mediante la demanda determine qué cosas quiere y no. Por lo tanto, este es un cambio importante. Ya no estamos hablando de un enfoque, como les dije, de oferta, sino de demanda. Necesidades del mercado. Se van sondeando las necesidades del mercado, qué es lo que quiere la gente. Se desarrolla el producto o servicio, es decir, la innovación. Se fabrica o se ofrece y finalmente pasa a las ventas. ¿Entienden cuál es el enfoque? Aquí es distinto. No es un enfoque de empujar, sino es un enfoque de jalar. Y la década de los 60 y los 70 es importante. ¿Por qué? Porque a mediados de los 90 también hay una especie de relajamiento a nivel social, ¿no? Ahí surge una innovación que es fundamental en el año 62, que es la píldora anticonceptiva. Creo que es una de las innovaciones más disruptivas en la historia de la humanidad. No se le presta mucha atención, pero ha sido fundamental para cambiar las sociedades. A partir del surgimiento de la píldora anticonceptiva ocurre la revolución sexual no solamente de la mujer, sino también de la sexualidad en general. La gente empieza a ser un poco más, vamos a decir, más suelta, ¿no? Empiezan a haber, vamos a decir, actos de rebeldía, perdón, actos de rebeldía estudiantil que se manifiestan, por ejemplo, con las revoluciones de París en 1968, lideradas por estudiantes, en Francia, Woodstock, ¿no? El surgimiento de un activismo político juvenil muy fuerte, parte de este proceso de liberación. Entonces, la voz de la población, especialmente los segmentos más jóvenes, se empieza a hacer notar. Y por eso es que hay este cambio. Por eso es que ya es este cambio. Ahora es la gente la que está determinando qué es lo que quiere, no necesariamente aceptando unilateralmente lo que las empresas o las industrias les imponen. ¿Qué características tienen estos modelos de primera generación y segunda generación de Rothwell? Los dos comparten este periodo de la producción en masa. Son tantas personas, ¿no? Ya no puedes, vamos a decir, no puedes individualizar las preferencias, sino que tienes que producir en masa. ¿Por qué tienes que producir en masa? Porque estás atendiendo lo que en economía se llaman economías de escala, es decir, economías con grandes números de consumidores, de grandes volúmenes de producción. Entonces, imagínate si a cada uno le dieras lo que necesita, ¿no? Las empresas no podrían lidiar con eso. Entonces, el trade-off, es decir, aquí vamos a decir, el trueque es, ok, no te puedo dar lo que tú necesitas específicamente, te voy a dar un producto genérico, es decir, todas las personas van a tener más o menos que comprar lo mismo, pero la ventaja es que el costo para ti va a ser menor. Entonces, ¿empieza el proceso de estandarización y producción en masa en los 60? No. Estamos hablando de un proceso que se inicia incluso 60 años antes, a inicios del siglo XX, 1910 específicamente. Un gran ejemplo es los modelos de producción del Ford T, un modelo de la empresa automotriz Ford, donde se masifica el consumo del automóvil, porque hasta ese entonces los automóviles eran destinados solamente para gente rica con mucho poder adquisitivo que podía comprar esos automóviles. Bueno, lo que hace Ford es disminuye los costos de producción, pero aquí el trueque es que ya no puedes a cada uno hacerle su carrito específico, sino que haces un modelo estándar, ¿no? Y ese modelo estándar reduce costos, estandarizas y se lo ofreces a la gente. Ese es el famoso, vamos a decir, el famoso concepto de producción en masa para atender economías de escala. En estas dos generaciones tienes esta producción en masa. Y en segundo lugar, en estos tiempos, la innovación era vista como un proceso lineal. ¿Qué significa esto? Fíjese en los gráficos. Primera generación, se partía con la ciencia, se diseñaba, se fabricaba, marketing, ventas. Una línea con diferentes procesos. El proceso 1 lleva al proceso 2, al proceso 3, 4 y 5, etc. En el modelo de segunda generación es lo mismo.
Se parte de la necesidad del mercado, se desarrolla, manufactura, ventas, procesos lineales. Y ahora vamos a entender cuáles son las limitaciones de ese enfoque lineal, ¿ok? Porque es un enfoque muy limitado. Claro, está más organizado, pero no toma en consideración algo fundamental, que la innovación es un proceso simultáneo y constante. Tú puedes tener necesidad del mercado, pero también puedes ir desarrollando, por una parte. En otra parte puedes ir vendiendo, es decir, para diferentes productos, diferentes servicios, estos procesos pueden estar en diferentes etapas. Por lo tanto, esta concepción lineal vendría a ser un problema. ¿Por qué? Porque se establece como un cuello de botella. Hasta que no termine el proceso para un producto o un servicio específico, no voy a poder empezar con el otro, porque si no se forma una especie de embudo. Bueno, Rothwell dice que a mediados de los 70, ¿no? En este periodo de crisis económica internacional, el precio del petróleo había aumentado muchísimo, estábamos en el Reino Unido, ¿no? Está enfrentando una seria recesión económica, los Estados Unidos también. La economía internacional a mediados de los 70 no andaba en su mejor forma, ¿ok? Y obviamente también lo que tenías era el surgimiento del protagonismo o el mayor protagonismo de los países en vías de desarrollo. Ya no solamente era esta bipolaridad de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que otros países empezaban a surgir en el concierto internacional. Estamos hablando de países como China, como India, estamos hablando de Brasil, ¿no? Etcétera, México. Bueno, entonces Rodwell dice, a medida que va pasando el tiempo, ya llegamos a la mitad de los 70 y aquí, producto de esta crisis, ¿no? De esta crisis global, ¿qué es lo que hacen las crisis finalmente? ¿Qué impacto tienen en las empresas? Las obligan a ser más eficientes, tienen que reducir costos, tienen que ser más eficientes en sus procesos, si no, no van a generar rentas. Eso también, ese proceso de mayor, vamos a decir, de profesionalización del sector empresarial e industrial, tiene que ver con este modelo de tercera generación, que es el famoso modelo acoplado, que va hasta inicios de los 80. Fíjense en el diagrama, ¿no? Lo que hace Rodwell es conceptualizar acá el science push, vamos a decir que lo pone abajo, y el market pull que lo pone arriba, ¿no? El de primera generación y el de segunda generación y los acopla. Eso es lo que representa este modelo de tercera generación. Fíjense, en la parte de arriba, nuevas necesidades, se refiere a la parte de la demanda, al segundo modelo, la segunda generación. Esas nuevas necesidades determinan necesidades de la sociedad y esas necesidades de la sociedad se manifiestan después en preferencias de mercado. Si se fijan abajo, ya no son nuevas necesidades, son nuevas tecnologías, es decir, las empresas, las industrias, los organismos públicos desarrollan nuevas tecnologías. Science push. Esto obviamente va permitiendo que haya una competencia en el mercado y que la frontera tecnológica, es decir, los límites de los avances tecnológicos se vayan expandiendo, ¿no? Cada vez esos límites se vayan expandiendo por una lógica de competencia. Eso también va a llevar y confluir en el mercado. Entonces, por el lado de los consumidores, por el lado de las empresas y al medio se mantienen los procesos más o menos iguales, tanto de primera como de segunda generación. Nuevas necesidades y nuevas tecnologías confluyen para generar ideas. Esas ideas se transforman en investigación y desarrollo, en diseño, después vamos a decir, derivan en prototipos. Estos prototipos son los que son aprobados, son fabricados como productos, como servicios o como procesos. Se procede al marketing y a las ventas y se lanza al mercado, es decir, un proceso de generación, difusión en la parte del marketing y adopción en la parte de los mercados. Recuerden, un producto, un servicio, un proceso no va a ser innovador si no captura valor. Y para capturar valor necesariamente tiene que ser difundido en el mercado. Tiene que haber una difusión y una posterior adopción, es decir, una compra, un apropiamiento de esa tecnología, de ese servicio, de ese producto, etc. Entonces, ya aquí no estamos hablando de procesos lineales separados, sino que oferta y demanda se acoplan. ¿Ok? Y aquí la innovación sigue siendo lineal, pero es vista como un proceso secuencial. ¿Por qué? Fíjense que las flechas, ¿no? Entre segmentos en la parte del medio no solamente van en una dirección, sino que son bidireccionales. Es decir, tú puedes estar generando ideas
puedes estar en la parte de I+D y diseño, puedes estar desarrollando prototipos, pero también esos prototipos pueden informar en la I+D y el diseño, ¿no? O la manufactura, si es que la manufactura no camina bien, no necesariamente vas a ir a marketing y ventas, sino que esa manufactura va a va a derivar en un nuevo desarrollo de prototipos. Y cada proceso lineal va a tener un contacto, una interacción con las necesidades de la sociedad, es decir, un monitoreo constante de la temperatura, de la preferencia de los consumidores, y por el lado inferior, por el lado de las empresas, cada uno de estos desarrollos va a exigir que estas empresas vayan expandiendo sus capacidades para desarrollar tecnología y para que sean más eficientes en la producción. ¿Ok? Este es el modelo de tercera generación. Es oferta y demanda que se acoplan. Vamos, hasta ahora va todo claro. Si es que tienen alguna duda, por favor, con toda confianza me paran. ¿Ok? Vamos al modelo de cuarta generación. Aquí vamos a ir desde mediados de los 80 a mediados de los 90. Fíjense, aquí el análisis, ustedes van a ver esas barritas, pero aquí pasamos del análisis macro, en primera y segunda y tercera generación, lo que está haciendo Rothwell es analizar el entorno en su conjunto. No se preocupa de una empresa o de una organización, sino que se preocupa más del contexto, ¿no? Del contexto político, del contexto económico. En el modelo de cuarta generación, lo que Rothwell dice es que en esta etapa, entre mediados de los 80 y mediados de los 90, las empresas empiezan a profesionalizarse. Si ya se habían visto obligadas a ser más eficientes en la década de los 70 por la crisis internacional, sobre todo la crisis energética, que las obligó a ser más eficientes, a mediados de los 80 y hasta los 90, las empresas se profesionalizan, se vuelven mucho más eficientes aún. Y aquí el análisis de Rothwell ya no es un análisis a nivel macro, sino que piensen en esto como que Rothwell se enfoca en una empresa en particular. Y esa empresa va a servir como modelo para explicar el desarrollo en otras empresas. Entonces, ¿qué dice Rothwell? Lo que hay aquí es un modelo paralelo. Se entiende que la innovación no solamente es lineal, o sea, no solamente no es lineal y tampoco secuencial, o no exclusivamente, sino que corre en paralelo. Y aquí las empresas empiezan a desarrollar departamentos específicos de gestión. Entonces se profesionaliza y se separa el área de marketing. Va a haber expertos en marketing o en difusión. Va a haber un área específica para I+D, es decir, desarrollo e investigación. Otra área que se va a relacionar o va a enfocarse exclusivamente con la producción. Otra que se va a enfocar en las relaciones con proveedores. Otra que solamente se va a preocupar de la manufactura. Y pueden seguir agregando. Otra que se va a preocupar de la logística, ¿no? Otra que se va a preocupar de la responsabilidad social, que son cositas que ya viene más adelante. Pero el punto es que lo que hace alusión a este gráfico o esta imagen es que tú puedes tener diferentes etapas, vamos a decir, diferentes áreas en una empresa, pero todos los procesos, independientemente si están compartimentalizados, corren de manera simultánea. No es que el marketing, vamos a decir, no es que la I+D lleva al desarrollo y el desarrollo lleva a la producción y la producción lleva al marketing. No, no, no. Todo va ocurriendo de manera simultánea. ¿Por qué? Porque las empresas no desarrollan un producto a la vez o no ofrecen un solo servicio a la vez, sino que hacen múltiples cosas a la vez. Entonces, hay que mantener ese sistema paralelo. Y finalmente, Rothwell dice, ya para mediados de los 90, con la profesionalización de estas empresas, pasamos a un modelo más complejo aún, que es el modelo de quinta generación. ¿Qué es este? ¿No? Modelo de quinta generación de la innovación, modelo sistémico integrado. ¿Ok? Que es un modelo que hasta ahora sigue prevaleciendo, pero que también está cambiando. En la medida en que ya están ocurriendo nuevas formas, ¿no? Con la irrupción de las tecnologías convergentes, la inteligencia artificial, la nanotecnología, el blockchain. Las cosas están cambiando. Aquí el enfoque de Rothwell sigue siendo la empresa. Estamos hablando de una empresa, no está a nivel macro. Al igual que el de cuarta generación se enfoca en una empresa, pero una empresa y su relación con el entorno. Piensen que en este periodo de 1990 o mediados de los 90 empieza a masificarse el uso de Internet. De hecho, para que vean que soy parte de la prehistoria del Internet, mi primer correo electrónico lo tuve en el año 96. 1996 tuve mi primer correo de Hotmail.
y eran los pininos del Internet, de la integración comercial, política, académica internacional. Esta explosión de Internet, esta masificación de Internet, lo que hizo también fue exponer, ¿no?, las múltiples relaciones que tienen las empresas con diferentes agentes, con diferentes actores del sistema. Entonces, ¿qué es lo que decía Rothwell o qué sostiene Rothwell? Al medio, ahí van a ver, el medio de ese dibujo, de esa imagen, van a ver firma innovadora, integración multifuncional. Estamos hablando del concepto de innovación en una sola empresa, esa es una empresa, y tiene una integración multifuncional. ¿Qué significa esto? La empresa no solamente se va, vamos a decir, se va a relacionar con sus clientes a través de la venta de sus productos, no, también se relaciona con socios comerciales, también se relaciona con proveedores, con otras fuentes de tecnología, pero también con otros elementos sistémicos. ¿Qué son esos otros elementos sistémicos? Las empresas tienen que lidiar con organismos del sector público, que las regulan, tienen que aplicar, aprobar ciertos procesos, tienen que ser fiscalizadas. Bueno, ahí también esas relaciones son incorporadas en este análisis. ¿Qué es lo importante? Fíjense que en este periodo de tiempo, estamos hablando de más o menos unos 60 años, pasamos de este modelo lineal, donde todo lo hacía el Estado o las empresas privadas, públicas grandes, y el consumidor o el cliente simplemente aceptaba, a este proceso, a este modelo de quinta generación, donde ya el enfoque es en una empresa y qué relaciones tiene con otros actores del entorno. Aquí, en esta representación, pueden hablar, por ejemplo, de un mini sistema de innovación. Esa es la representación gráfica de un mini sistema de innovación, de las unidades o las células básicas de ese sistema. Las empresas, los clientes, organismos públicos, es decir, los otros elementos sistémicos, socios comerciales, proveedores, fuente de tecnología, y esos vínculos entre estos actores están regulados o están influenciados por las instituciones, por las reglas de juego. ¿Ok? Así que se dan cuenta cómo ha cambiado la concepción de innovación. Y hoy ya estamos disolviendo también este modelo de quinta generación que poco a poco está pasando a la historia. A medida que se va digitalizando más la economía, que se van automatizando más los procesos económicos, gracias a, por ejemplo, tecnologías como la inteligencia artificial, estos esquemas tradicionales están rompiéndose. Y las empresas cada vez están estableciendo un vínculo mucho más directo con el cliente o consumidor final. ¿Ok? Así que no sé si tengan alguna duda, algún comentario, está todo claro, espero que sí. Si no, por favor, con toda libertad, me dicen que no quedó claro. Adelante, Renzo. Vamos a ir con Renzo y después vamos con Javier. Todo, Perdón. todo claro por mi parte, Javier. señor. Ah, perdón, Renzo. Entonces vamos con Javier y después con Diego. Sí, profesor. Mi consulta va al tema de las empresas actualmente. Cuando usted planteó y estaba explicando, ¿no?, la relación con proveedores y otras fuentes de tecnología, yo la veía un poco, no sé si me estoy equivocando también, es que ahora las empresas generan o han visto esa visión de tercerizar, ¿no? Entonces, Ajá. yo, bueno, por la experiencia laboral, ¿no? Como le decía, yo Ujú, trabajaba en turismo. Y si lo enfocamos en el tema turístico, la tercerización siempre ha estado en el punto de que, si bien es cierto, las agencias de viaje ofrecen paquetes turísticos, el que ejecuta estos servicios es un tercero o un tour operador, ujú, como lo conocen, ¿no? O ujú, sea, cuando ujú, tú vas a Cusco, pongamos un ejemplo, ¿no? Tú eres de Lima, vas a Cusco, el que te ofrece el servicio es un tour operador o un guía local de Cusco. No es que viene un guía de Lima de la misma empresa y te genera. ujú, Entonces, estamos hablando también acá de lo que es el balance de costos, ¿no? Costo, ganancia, rentabilidad y todo lo demás, ¿no? Ahí ujú. también lo veo planteado en el punto de otros elementos sistémicos que justamente usted había Claro. mencionado. En el caso, por ejemplo, Javier, de lo que tú hablas de la tercerización de servicios, que es algo que, ¿no?, sobre todo ahora que se está tercerizando aún más, a medida que hay más hiperespecialización. En el caso del sector turístico que tú mencionas,
podrías verlo a través de proveedores, ¿no? En este modelo de quinta generación, porque son proveedores de servicios, te están prestando un servicio, estás tú tercerizando una función, pero vendría a ser una provisión de servicios, o sea, en este caso, la relación de la firma con sus proveedores, en este caso de servicios. Así que estaría incorporado. Ahora, a términos de tendencia, claro, a medida que se está, como dije, digitalizando, automatizando procesos que van haciendo más eficientes a las empresas, eficientes en términos de reducción de costos, eficientes en términos de productividad, eso obviamente va a tener un impacto, ¿no? En la gente, porque a medida que las empresas se hacen más eficientes, ¿no? Y van automatizando más procesos, más gente se va quedando en la calle. Así que eso va a tener un impacto también en el mercado laboral. Es decir, no todo lo que brilla es color, no todo lo que brilla es color de rosa. Vamos a ir entonces con Diego, por favor. Gracias, Javier. Diego, adelante. Sí, profesor, buenas tardes. Como usted comentó, Rodwell propuso este modelo, digamos, a mediados de los 70. ¿Cómo pudo tener esa visión, digamos, para que se pueda cumplir y tenga una validez en este contexto actual, ¿no? ¿Cómo? Claro, es que bueno, mira, no, perfecto, entiendan. Rodwell escribe este paper en los 90, o sea, él ya, ya la historia ya estaba escrita. No es que lo haya escrito en los 50 o los 40. Él no Sí. proyectó esto. Él estudió los registros de la historia, hizo una interpretación de lo que había pasado en el sector empresarial y a partir de ese registro histórico él hace esta interpretación. Y actualmente se sigue este modelo, digamos, con la misma validez Ahora, en todas partes del mundo. no, ahora lo que tú estás viendo es, por eso les decía que hay un cambio, este modelo de quinta generación llega hasta los 90. Todavía tienes estos elementos, ¿no? De esta relación entre la empresa y diferentes actores, pero ahora, por ejemplo, tienes un modelo de sexta generación que lo vamos a ver en este curso, que es el modelo de Open Innovation, innovación abierta, ¿no? Que es un enfoque distinto. Este enfoque de innovación abierta en el cual ya se prioriza aún más el rol de la empresa, pero un rol de la empresa que no solamente se preocupa de generar procesos de innovación internos, sino que tiene la voluntad de colaborar. Es decir, el enfoque de innovación abierta es un enfoque de colaboración, porque las actividades económicas y empresariales entienden que para innovar no puedes hacerlo de manera aislada, sino que tienes que colaborar. Entonces, ahí incluso a nivel de los grandes, de los gigantes tecnológicos, en las iniciativas de inteligencia artificial, ves que se producen alianzas entre, por ejemplo, Apple, Microsoft, Amazon, ¿no? Google. Son empresas que tienen que, incluso a pesar del tamaño que tienen, este enfoque de colaboración. A eso se le llama innovación abierta. Así que estamos en un proceso de transición. ¿Mm? Pero bueno, es una buena observación. Bueno, entonces lo que hacemos es, vamos a dar un descansito, ¿ok? Empezamos unos 8 o 10 minutos y de ahí le damos a la parte de gestión de la innovación, ¿ok? Perfecto.